Amantes de las historias que provocan escalofríos, prepárense para sumergirse en un informe que te helará la sangre. Y antes de empezar, les dejo una invitación especial. Mi canal de Telegram está lleno de narrativas terroríficas como esta, incluido uno que acabo de publicar de primera mano. Allí también podrás enterarte de todos los nuevos vídeos antes que los demás. Así que no pierdas el tiempo, regístrate. Activa las notificaciones y siéntate porque esta historia te mantendrá enganchado de principio a fin. Corría el año 1743 cuando descubrí algo que ningún ser humano debería. Experiencia, la imposibilidad de morir. Mi vida comenzó en 1720 en el Sombras Sucias de Southwark, Londres, donde nací esclavo. 4 años después, un incendio devoró la casa de mi amo, dejándola en ruinas. Para volver a levantarse, se vio obligado a vender a sus esclavos, o al menos a los que poseía. Sobrevivió a las llamas. En esa subasta de almas tomó forma mi peor pesadilla. El dueño de una plantación de Bristol se llevó a mis padres pero me dejó atrás. Muy nuevo en el trabajo en el campo, explicó como si fuera un favor no arrastrarme por la misma suerte. Mientras gritaban mi nombre y me llevaban en un carro, me quedé allí solo. Nunca los volví a ver. Podría haber sido peor. Alguien sin escrúpulos podría haberme comprado para explorar mi trabajo infantil despiadado. Pero el destino, en un raro momento de misericordia, puso en mi camino a Imogen Harris, una señora de unos 50 años. Viuda y con sus 2 hijos sirviendo en la Royal Navy, no buscaba ayuda. Trabajo sino más bien una pequeña compañía. Con ella conocí algo parecido a felicidad. Imogen me enseñó a leer, a cocinar y todas las noches preparábamos el cenar juntos mientras ella contaba cuentos o simplemente hablábamos de todo y nada. A los 12 años me permitió ser aprendiz de herrero. Durante 8 años forjé cadenas y bayonetas, dominando un arte que luego salvó mi vida. Pero el tiempo implacablemente empezó a robarle la salud a Imogen. Poco a poco, pasé de aprendiz a su cuidador, haciendo todo lo que estaba en mi poder para aliviar su sufrimiento. Hasta que en 1742, la muerte nos separó. Una vez más me pusieron a la venta. Esta vez mi destino fue la colonia de Delaware, en Estados Unidos, donde los herreros eran escasos. Mi experiencia me hizo valiosa y abordé un barco cargado con otros 9 esclavos, dirigiéndose hacia lo desconocido. Si alguna vez has oído hablar de las bodegas de los barcos de esclavos, donde se amontonaban los cadáveres como mercancía, sabemos que nuestra situación era diferente, pero no menos inhumano. No estábamos encadenados el uno al otro, sino encerrados en el sótano, recibiendo solo pan rallado duro y agua sucia. Una vez al día estábamos tomados uno por uno para cubrir sus necesidades más básicas. El resto del tiempo éramos prisioneros de un infierno flotante. Durante el día el calor era insoportable, por la noche el cortar en frío los huesos. Cuando murió el tercero de nosotros, quedó claro que si no lo hacíamos, si actuamos, ninguno sobreviviría. El plan era simple: al día siguiente nos trajeran comida, atacaríamos él. 3 hombres descendían, 2 armados con mosquetes y 1 con provisiones. Incluso si 2 de nosotros cayéramos, aún quedarían 7 para tomar el barco. El momento llegó. Oímos pasos que se acercaban y cuando se abrió la puerta, nos abalanzamos. Pero subestimamos a nuestros torturadores. Los hombres armados retrocedieron y dispararon, tomando 2 vidas. Los 3 restantes huyeron a cubierta y nosotros los seguimos. Solo para descubrir nuestro error fatal, no éramos solo 3 contra 10. Eran 3 contra toda una tripulación, armada y lista para ejecutarnos. Esperé el disparo misericordioso. En lugar de eso, nos ordenaron sentarnos. Entonces, elegí uno para que sirviera de ejemplo. ¿Adivina quién? Mis muñecas y tobillos estaban esposados y mi torso envuelto en pesadas cadenas. Sin ceremonia, yo los arrojó al mar.
Me hundí instantáneamente arrastrado por el peso del metal. Nunca había estado bajo el agua antes y mis pulmones ardían mientras lo intentaba. En vano retener el aire. Pasó 1 minuto. 2. El agua salada invadió mi garganta ardiendo como ácido. Dejé de pelear. Esperé que llegara la muerte. Pero ella no. Él vino. Golpeé el fondo del mar. La luz del sol aún logró penetrar esas aguas poco profundas, iluminando mi tumba de agua. No podía moverme, no podía respirar, no podía. Cierra los ojos. Solo sentí el dolor del agua salada corroyendo mis pulmones y el frío. Eso nunca se detuvo. Pasaron 10 días. 25. 75. El barco. Probablemente ya había llegado a Delaware. Me imagino la escena, el equipo entregando. Solo 4 esclavos cuando debería haber 10. ¿Qué habrían dicho? ¿Que nos escapamos? ¿Que morimos en el camino? 100 días. 200. El tiempo ha perdido su significado. Hambre y la sed llegó a un límite insoportable, pero mi cuerpo se negó a consumirse. 1 año. 2. 5. 10.000 días. Llegué a creer que esto era el infierno, un castigo por haber maldecido a Dios. Cuando Imogen murió. 50.000 días después, apenas podía recordar a quién era. Hasta que algo cambió. 2 siluetas se movían en el agua encima de mí. No. Eran peces. Eran personas. 2 buzos equipados con tanques de oxígeno. Explorando esas profundidades. Si pudiera llamar tu atención, tal vez podría salvarse. Comencé a luchar, levantando una nube de arena. Funcionó. Se acercaron y al ver mi estado no dudaron. Me agarraron y empezaron a subir. Las corrientes hicieron que el proceso fuera lento, casi insoportable. Pero finalmente salí. Por primera vez en más de 2 siglos, llené mis pulmones de aire. La luz del sol me quemó los ojos, acostumbrados a la oscuridad eterna. Mientras tose agua y sangre, sentí el aire atravesar mis entrañas como si fuera fuego. Cuando lo conseguí, al abrir los ojos vi que estaba en un barco, pero no en uno de los que conocía. Era moderno, tecnológico. Y las 2 mujeres que me salvaron me miraron con una mezcla de horror y fascinación. ¿Qué habrán pensado al verme? Un hombre atrapado en las cadenas del siglo XVIII, vivo después de siglos en el fondo del mar. Pero esa es una historia para otro momento. Por ahora reflexiona, ¿qué harías si descubrieras que no puedes morir? El motor rugió y sentimos el peso del agua envolviéndonos, algo dentro de mí sintió contratado. No era miedo, era un recuerdo. Un recuerdo que había enterrado. Tan profundo que ni siquiera sabía que todavía existía. El sonido del metal crujiendo bajo presión, la oscuridad tragándose la luz, el frío que penetra hasta los huesos. Era como si el océano susurrara mi nombre. Me di cuenta de que me temblaban las manos. Me di cuenta de que estaba sudando, a pesar del aire acondicionamiento de frío en el interior de la cabina. Y me di cuenta, sobre todo, que no quería ser allá. Pero ya era demasiado tarde. El basilisco, como Percé llamaba cariñosamente al batiscafo, comenzó su descenso. Los números en el panel de control cambiaron a una velocidad hipnótica: 100 metros, 200, 300. Con cada segundo el mundo de allá arriba se hacía más distante, más irrelevante. La presión iba en aumento y con ella la sensación de inevitabilidad. ¿Cómo? Si el fondo del mar no fuera solo un destino, sino un reencuentro. La primera vez siempre es así, muchacho, la voz de Percé cortó mis pensamientos. Barrido como miel derretida. El cuerpo sabe lo que la mente aún no comprende. No pertenecemos aquí abajo. Pero vamos de todos modos. Él se rió, un sonido cálido y confiado mientras ajustaba los controles con precisión. Eso solo proviene de décadas de práctica.
Debí haberme calmado con eso. Familiaridad. En cambio, sentí un nudo en mi garganta. ¿Alguna vez has visto algo extraño aquí abajo? Pregunté antes de que pudiera contener. Percé giró lentamente la cabeza, con los ojos entrecerrados ante la luz azulada del instrumentos. Por un segundo pensé que se iba a reír de mí. Pero entonces él suspiró como si llevara un peso que no le correspondía en ese momento. Chico, dijo bajando la voz como si el océano pudiera oírlo, el fondo del el mar no es un lugar. Es un cementerio. Y los cementerios tienen fantasmas. Debería haber hecho más preguntas. Debería haber exigido respuestas. Pero el batiscafo ya había superado los 800 metros, y la presión exterior era suficiente para aplastar un submarino ordinario como una lata de refresco. Dentro de nuestra burbuja de acero y acrílico éramos los únicos seres vivos en un mundo donde la vida no debería existir. Fue entonces cuando las luces empezaron a parpadear. No fue un defecto. No fue un cortocircuito. Fue algo peor. El foco del basilisco. Cortan la oscuridad como espadas, revelando formas que no deberían estar allí. Estructuras retorcidas, como los huesos de alguna criatura colosal, cubiertas por siglos de sedimentos. Y entre ellos algo se movió. ¿Qué diablos es eso? Mi voz sonó más fuerte de lo que pretendía. Percé no respondió. Estaba quieto con los dedos congelados en los controles, él. Ojos muy abiertos. Luego, con un movimiento repentino, hizo girar el batiscafo, y él. Los reflectores lo iluminaron directamente. Era un barco. No es un desastre. No hay restos corroídos por el tiempo. Era un barco intacto con velas. Pedazos rotos flotando como fantasmas alrededor del palo mayor. Y en las cadenas. Unos oxidados pegados a la cubierta, había alguien. Alguien que nos miró. Percé pronunció un insulto que nunca había oído antes, y que venía de un tezano. 58 años y 6 nietos. Sus dedos volaron sobre los controles, tratando de hacernos llegar de distancia, pero el batiscafo parecía reacio, como si el propio mar nos estuviera atrayendo hacia él. Íntimamente. Eso no es posible, murmuró, más para sí mismo que para mí. Eso. El barco se hundió en 1789. Vi los registros. Vi los cuerpos. Debería haberme asustado. Debería haber gritado, rezado o hecho algo. Pero lo único que pude hacer fue fijar mis ojos en esa figura encadenada, mientras la fría verdad recorrió mi columna vertebral. Él me reconoció. Y entonces, con un crujido que resonó como un disparo dentro de la cabina, las luces se apagaron. Apagado. No fue un apagón. No fue un defecto técnico. Algo los apagó. En la oscuridad absoluta, escuché a Percé respirar pesadamente, el sonido de sus dedos golpeando. En los interruptores, el crujido del metal bajo presión. Y luego una cosa más, un sonido húmedo, como si algo estuviera siendo arrastrado por el costado del batiscafo. Algo grande. No mires atrás, siseó Percé con la voz entrecortada. No mires, no. Pero miré. Y ahí fue cuando todo terminó. Cuando la grúa del barco nos bajó al agua, una pregunta seguía rondando por mi mente. Mente como un clavo oxidado, ¿sería esta la última vez que vería la luz del sol? La ansiedad carcomía mis entrañas, un ácido lento disolvía cualquier rastro de coraje. Mis editores querían un documental de primera mano sobre el buceo. En aguas abisales, por supuesto, después de todo, mi trabajo consistía en cubrir cada detalle de la expedición. Investigación científica Baselane Explorer. Pero estábamos descendiendo a casi 1000 metros de profundidad en el límite operativo del batiscafo, y de repente lo que parecía un informe de rutina se convirtió en una pesadilla. Percé, sin embargo, se rió de mi vacilación. He hecho esto más de 100 veces, dijo como si estaba hablando de un paseo dominical. Para él era más seguro que conducir a la tienda de vinos más cercana. Y yo, como un idiota, me dejé convencer.
Mientras nos hundíamos, la sensación de quietud era asfixiante. Parecía como estábamos suspendidos en el tiempo, flotando en un limbo azulado y eterno. Pero date cuenta. Garantía, sigo cayendo, chico. Siempre abajo. El agua se oscurecía a cada metro como si el océano mismo se estuviera acercando a nosotros. Y entonces, como un espectro, el segundo batiscafo descendió detrás del nuestro, pilotado por Avia, un israelí con un impasible, un hombre al que en 3 semanas a bordo nunca le vi sonreír. Llamaron en Machine y el apodo le sentaba como una segunda piel. Antes de bucear, él enfocó el foco en nuestra dirección, un saludo frío, casi mecánico. Al bajar, Percé intercambió algunas palabras con él por radio, pero fueron diálogos seco, técnico. Avia no era del tipo que pierde el tiempo con conversaciones triviales. Mi papel como segundo piloto era simple, asegurar que el acrílico del domo no borroso. Cada pocos minutos pasaba el paño por la superficie interior. Mientras que el resto del tiempo grababa todo con la cámara, narrando lo que veía. A 200 metros dejamos atrás la zona epipelágica, el reino de la luz, y entramos en la mesopelágico o eterno crepúsculo. El azul se profundizó, adquiriendo matices de zafiro. Oscuro como el cielo antes del amanecer. Una morena se deslizó por el haz de nuestro. Focos serpentinos e indiferentes. Bancos de meros bailaron a nuestro alrededor. Plata como confeti lanzado al viento. Avia señaló algo por la radio. 2 pequeños tiburones tigre nos siguieron por un momento, curiosos, antes de alejarse. Disiparse en la oscuridad. Y entonces llegamos. 1000 metros. La zona de medianoche. Aquí ni un solo fotón del sol se atrevió a penetrar. Nuestra única luz era el foco. 2 rayos frágiles contra un abismo que nos tragaba. Estábamos a punto de empezar. Subiendo cuando Percé de repente se congeló. El batiscafo se detuvo. Flotamos inertes. ¿Qué fue? Pregunté, pero la respuesta ya estaba escrita en su rostro. Se había puesto pálido, sus labios temblaban como si estuviera masticando palabras no dichas. Sus ojos, antes afilados como espadas, ahora estaban muy abiertos, vidriosos. Algo él se había roto por dentro. Apaga las luces, susurró en voz tan baja que casi no la oí. Y luego, a modo de veredicto, repitió. Hay algo aquí. No fueron las palabras. Así las dijo. Un escalofrío recorrió mi espalda, frío como el contacto de un cadáver. Percé. Estaba aterrorizado. Y si estaba aterrorizado, entonces todos estábamos condenados. El foco se apagó. En el silencio absoluto, todo lo que podíamos escuchar era nuestro jadeo, mientras miramos hacia la oscuridad. No había nada que ver. Y sin embargo lo hubo. Algo nos estaba mirando. No era un sentimiento, era una certeza. Una presencia tan densa que parecía distorsionan el aire como el calor sobre el asfalto en un día infernal de verano. Yo no había experimentado nada parecido. Después intentaría describirlo como un éxtasis religioso, pero en ese momento no había ningún Dios que pudiera salvarme. Solo había aquel. ¿Qué es? Mi voz sonaba extraña, aguda, como la de un niño perdido. Y me aferré al brazo de Percé, los dedos clavándose en su piel. ¿Qué hay ahí? Cuando me volví hacia él, casi grité. Su rostro ya no era un rostro. Era una máscara de terror, tallada por manos sádicos. Las sombras de las luces de los instrumentos devoraron sus rasgos, convirtiéndolo en algo grotesco. Sus ojos amarillos vidriosos estaban fijos en algún horror más allá del acrílico. Y entonces lo supe. Lo que fuera que hubiera allí fuera era peor que la muerte. Porque Percé, el hombre que se reía de los tiburones y desafiaba las tormentas, parecía un presidiario camino a andamio. Me volví hacia la cúpula. La oscuridad era tan profunda que dolía. Como si me estuviera chupando. Pensamientos, mi cordura.
Y luego. Los reflectores del batiscafo de Avia cortaron la noche como espadas. «Apaga esas malditas luces», gritó Percy con la voz entrecortada, mientras se daba la vuelta. Reproducido por la radio. «Avia, apaga ya». Pero ya era demasiado tarde. Los rayos lo iluminaron. Y desde ese día, desearía haber muerto antes de verlo. Las visiones que ahora me persiguen son las mismas que hacen que nuestros hijos. Despierta gritando en medio de la noche. Y mientras pensaba en ello, Percy susurró. Con una voz que parecía arrancada de una tumba, que la maldición del día que. Maldición despierta al Leviatán. Era como si ese cadáver estuviera citando las escrituras. Como recitando un verso. Que yo mismo había leído en mis pesadillas, miré la oscuridad frente a mí. Sabía que ese ojo todavía nos estaba mirando. Y aunque ya no podía verlo, sentí el peso aplastante de esa mirada. 1. Gravedad que me aplastó contra el asiento del batiscafo, como si el océano mismo estaba siendo absorbido por esa pupila abismal. Mi garganta emitió sonidos guturales, intentos fallidos de formar palabras, pero no salió nada. Estaba atrapado. Quería correr. Quería esconderme. Pero a 1000 metros de profundidad, dentro de una lata de sardinas metálicas, no hay a dónde huir. No hay ningún lugar donde esconderse. La radio siseó. La máquina decía algo, pero yo no escuchaba. Mis ojos estaban incrustado en esa oscuridad blasfema. Algo se movía allí. No lo vi, pero lo sentí como si una antigua montaña volvió su rostro hacia nosotros. Una fuerza gravitacional de. El puro terror me estaba arrastrando hacia abajo y mi mente se inundó con imágenes que no podía imaginar. Eran míos. Cuerpos amontonados en fosas comunes, todavía temblando. Un lobo que se muerde la pata, atrapado en una trampa de acero. Niños esqueléticos detrás de alambres de púas, con los ojos vacíos como ventanas en un casa abandonada. Refugiados enredados en concertinas, gritando pidiendo agua, piedad, un fin. Que nunca llega. Me arranqué el pelo. Se golpeó la cabeza contra el metal. Pero las visiones solo empeoraron, como si mi cerebro se hubiera convertido en un tumor pulsante. Una masa de sangre y recuerdos que no eran míos. Oí a Percy aullar, un sonido animal, inhumano. Escuché mis propios gritos resonando desde un lugar tan lejano que parecía venir de otra vida. Entonces de repente las imágenes desaparecieron. Me atraganté con un sollozo convulsivo y girándome hacia Percy, grité, levántate. La gente de aquí. Sacudió la cabeza. No con negación, sino con un terror tan profundo que tú. Los labios apenas se movían. Mira, susurró. En la oscuridad que se avecinaba, algo atravesó la nada. Un abismo se abrió en el agua negra, como una boca que se abre a cámara lenta. Y de él brotó una luz ardiente, una herida de fuego que iluminó el océano a su alrededor. La grieta se ensanchó hasta alcanzar 30 metros de ancho. O más. No hubo cómo medir. No había forma de entenderlo. Ese destello en forma de arco, del color de las palmeras quemadas y del atardecer después del apocalipsis, llenó mi visión. Y cuando miré dentro de esa grieta, lo juro. Todo lo que es sagrado, vi el infierno. No como una metáfora. No como un delirio. Vi el lugar. Una cueva de proporciones. Imposible, tan vasto que contenía cadenas montañosas en llamas, lagos de lava. Burbujeantes, ríos de sangre hirviente que serpenteaban entre rocas negras. Y arriba. Sobre todo, nubes espesas, amarillas como el azufre, de las que caía la lluvia. Incandescente, quemando todo lo que tocaba. Y los vi. Multitudes de almas desnudas, miles, decenas de miles, gritando como criaturas. Sus alas los arrastraron a los lagos de fuego. Las bestias híbridas eran pesadillas. Con alas. Algunos tenían cabezas de aves rapaces y cuerpos humanos deformados. Otros escamas de reptil y garras que desgarraban la carne como si fuera papel. Todo. Llevaban tridentes y tizones encendidos.
Todos lo odiaron. No con la ira de hombres, pero con un odio antiguo, una sed de sufrimiento que parecía tan antigua como el mar mismo. Percy recitó el Padre Nuestro en bucles entrecortados y las palabras le salían entre los dientes. Agrietado. Tenía la boca muy abierta y los ojos muy abiertos hasta que me dolió. Lágrimas. Me quemaron la cara. Y luego. El abismo se cerró. No sé cómo volvimos a la superficie. Recuerdo haberme despertado atado a una camilla en el enfermería del barco con las muñecas irritadas por los grilletes. Gritó sin parar. Ellos han tenido. Ponme pañales. Ni siquiera podía controlar mi propio cuerpo. Me quedé 3 días. Así, orinar, defecar, gritar hasta que la voz se convierta en un ruido áspero, sin sentido. La máquina se ahorcó una semana después de nuestro regreso. Su esposa lo encontró. Dejó una nota. Solo una palabra, en hebreo. Leviatán. Han pasado 6 años. Debería haber seguido su ejemplo. Las noches son las peores. Cierro los ojos y siento que el batiscafo vuelve a hundirse. Siento esa mirada. A veces me despierto con las uñas clavándose en las palmas. La garganta en carne viva por gritar en la oscuridad. Nunca volví al océano. Música. Siempre me ha encantado el mar. No en el sentido romántico de un marinero, sino como alguien que creció con sal en la boca. Sangre. Mi mujer y yo nos encontramos en una playa de Rades, con los pies en la arena. El viento se lleva nuestras tontas palabras de la primera cita. Después de años enseñando en el extranjero en la década de 1970, compramos nuestra primera casa frente a la playa en Welzen. 38 años allí. 2 niños. 4 nietos. 5 perros. Un gato callejero. ¿Quién nos adoptó y no al revés? Fue una buena vida. No me arrepiento ni un segundo. Ni siquiera cuando vi a mi esposa consumirse lentamente, sus pulmones la traicionaban. Que nunca fumó un solo cigarrillo. Ni siquiera cuando me desperté en el sofá y la encontré fría en su sillón, con el libro aún abierto en su regazo. Sobrevivirá sin mí, me decía, cada vez que le decía que no lo haría. Podría soportar perderla. Me reí. Mentir. Pensé que yo era el que iba primero. Los médicos dijeron que era un trombo. Cruel ironía, ella, que ejerció todos los mañanas con el mismo vídeo de aeróbic desde hace 25 años. Incluso mantenemos el VHS porque sí, mientras el mundo avanzaba hacia los DVD, el streaming y toda esa mierda. Que ni siquiera quería aprender. ¿Y yo? Fumaba 2 paquetes al día. Bebí whisky. Como agua. Comí basura. Murió a los 68 años. Todavía estoy aquí. Los primeros meses fueron una niebla. Mis hijos me alimentaron con cuchara. Se vestían como un niño. Hablé con las paredes. Lloré en la ducha hasta agua fría. Hasta que ella aparece. Era alrededor de la 1 de la madrugada, 2 meses después del funeral, cuando escuché el grito. No fue un grito de pánico. Fue algo peor. Un sonido agudo y estrangulado, como si alguien había arrancado un pedazo del alma de una persona con los dientes. Antes de que pudiera procesarlo, ya estaba cojeando en el patio, usando un gateo y un aluro, gritando. Por la noche. ¿Hay alguien ahí? ¡Ey! Nada. Solo el viento cortando los árboles como una espada. Apunté la linterna a la línea donde terminaba mi jardín y empezaba el bosque, antes de la bajada a la playa. Los baúles brillaban como huesos bajo la luz blanca, como si alguien los hubiera pintado con lima. Es solo un zorro, me mentí a mí mismo. Pero lo sabía. Conocía cada sonido en ese lugar. Y ese no era ningún animal. Al día siguiente, tan pronto como el sol apareció en el horizonte, fui a buscar. Caminé a través bosque hasta llegar a la arena húmeda, donde la marea empezó a subir. El olor a sal y
La podredumbre se elevó como vapor. Y entonces vi un fuego apagado cerca de los árboles, demasiado lejos del agua para ser de alguna utilidad. Pescadores. A veces los adolescentes venían aquí para beber, fumar, hacer mierda. Pero no. Había latas. No hubo colillas. Solo cenizas frías y algo más. Las gaviotas picoteaban algo entre los escombros. Me acerqué, mi corazón latía tan fuerte. Eso duele. Era un trozo de tela. Rayado. Manchado con algo demasiado oscuro para ser barro. Y entonces la vi. Oh, lo que quedó. La masa se enrollaba alrededor de la pantalla de la lámpara como un tumor de aceite. No se movió. No respiraba. Pero estaba vivo de esa manera equivocada y asfixiante que hace que se te revuelva el estómago antes. Incluso si la mente entiende por qué. Debería haber gritado. Debería haber corrido. En cambio, me quedé allí con los dedos quietos, flotando sobre el interruptor, mientras esa cosa absorbía la tenue luz de la luna y distorsionado como si el aire a su alrededor fuera gelatina podrida. El olor llegó primero. Salado, metálico como marea baja mezclado con algo que se ha podrido por dentro. Un hueso. Luego vino el sonido, ese crujido agudo como el de un tendón al romperse, o una cuerda de violín cortada en la oscuridad. Retrocedí. Tropecé con el sillón. El ruido me sacó de mi aturdimiento. Ella reaccionó. No fue un movimiento. Era una ausencia de movimiento como cuando parpadeas y en el momento en que abres los ojos, notas que algo en el rabillo de tu visión ha desaparecido. Sin moverse. La lámpara tembló. La sombra en la pared se retorció como humo. Vivo. Y luego. Nada. Solo el viento que entra por la ventana abierta. Solo el sudor frío corriendo por mi nuca. Solo la certeza absoluta clavada en mis costillas como un cuchillo de que aquello. La cosa todavía estaba allí. Oculto. Espera. Cerré la ventana con fuerza. Lo cerré. Revisé la cerradura 3 veces. Pero cuando me di vuelta, la lámpara estaba en el suelo, rota. Y en medio de los fragmentos, una mancha de humedad. Y el negro se extendía por la alfombra, latiendo lentamente como un corazón cansado. No dormí esa noche. No dormí durante los 3 siguientes. Empecé a ver patrones. Cosas que no tenían sentido hasta que juntabas las piezas y date cuenta de que estás mirando un rompecabezas hecho de sangre. El ruido. En el tejado no eran ratas, sino el arrastre de algo demasiado pesado para ser un animal. Algo que se movía en silencios abruptos, como si estuviera aprendiendo a imitar el peso de un cuerpo humano. Las marcas en la arena no eran huellas, eran señales. Dejados a propósito como migajas de pan podrido que no llevan a ninguna parte. Pero de alguna parte. Y cada vez que encontraba uno, aparecía el siguiente más. Cerca de mi puerta. La policía ya no respondió a mis llamadas. Los vecinos empezaron a evitarme. Mirar. Mi hijo mayor llamó preocupado y me preguntó si estaba tomando él medicamentos, si estaba comiendo bien. Mentí. Dijo que eran pesadillas. ¿Cuál fue él? Soledad. Que era su culpa por no salvar a esa chica a tiempo. Pero lo sabía. Eso no fue su culpa. Fue una invitación. Y en la 4ª noche de insomnio, cuando el reloj dio las 3:17 y el silencio en la casa se volvió tan espeso que me dolían los oídos, escuché el sonido de algo raspando contra la manija de la puerta. Puerta trasera. No fue el viento. Era el sonido de algo probando. Aprendiendo. Descubriendo con la paciencia de depredador exactamente cuánto peso necesitaba aplicar para que la cerradura cediera sin hacer ruido. Debería haberme escapado. Debería haber gritado pidiendo ayuda. En lugar de eso tomé el cuchillo. Juego que guardaba en el cajón de la cocina, el que solía jugar mi esposa. Cortando pan, antes de todo eso caminé hacia la puerta. Porque en el fondo ya lo sabía. No quería matarme.
Eso quería que la siguiera. La carne se fusionó con la sombra como si nunca hubieran sido cosas distintas. Fue entonces. Vi un tentáculo tan grueso como mi antebrazo serpenteaba por la alfombra, arrastrándose hacia la ventana abierta, donde se perdió en la oscuridad del exterior. Mis manos temblaban. Tanto es así que apenas podía encender la luz de la habitación. La vara quedó con una costra húmeda, negra y violácea, como si le hubieran escupido algo encima. El mismo moco viscoso ahora impregnaba las fibras de la alfombra, llenando la habitación con un hedor a pescado. Podredumbre mezclada con salitre del mar, ese olor dulce y podrido que se pega al suelo. Garganta. Retrocedí. Y eso fue lo que la hizo reaccionar. La masa latía, como si mi miedo la irritara. No lo pensé 2 veces, agarré el periódico que estaba sobre la mesa y, en un ataque de furia ciega, bajé el brazo con todas mis fuerzas. Fortaleza. No sé qué esperaba, que explotara como gelatina. Que se retiró con un cabrestante. Pero nada me preparó para eso. Me arrebataron el periódico de las manos con una velocidad inhumana. El marco de la ventana tembló, la madera crujió como si estuviera a punto de ser arrancada de la pared, y luego ¡bam! Una ola de aire caliente me golpeó en la cara, como si algo hubiera disparado con la fuerza de un disparo. Había marcas de quemaduras en la alfombra. Surcos negros donde la fibra se había derretido instantáneamente. Mi palma ardía como si la hubieran rozado con papel de lija y su muñeca palpitara con un dolor que duraría días. Pero lo peor no fue el dolor físico. Era la certeza de que había intentado atraparme. No el periódico. Y, por un segundo menos que eso, vi los apéndices húmedos y resbaladizos, enroscándose alrededor de la hoja de papel como dedos hambrientos. Si no hubiera usado el periódico como barrera, esos tentáculos estarían sobre mí. La idea me llenó de terror. Tan primitivo que casi me dobla por la mitad. Y entonces, como un rayo, lo entendí, era un cebo. No cualquier cebo. Un cebo inteligente. Una trampa viviente tejida con paciencia de araña, que no solo quería atraerme sino que quería arrastrarme. ¿A dónde? Al mar, por supuesto. A esas aguas negras donde las cosas que no deberían existir retorciéndose en el fondo, esperando. Y cuando termines conmigo, no me dejaría ir. No habría vuelta atrás. La paranoia me tragó como una marea. Empecé a llevar una linterna como si fuera un amuleto. Cerré las ventanas con sillas apiladas, revisé cada sombra 2-3 veces. Pero el miedo no era solo de lo que podía atraparme, era de lo que él ya sabía de mí. Ella había apagado la luz. Usó la bombilla como señuelo. ¿Y si la próxima vez fuera el sonido del grifo en él? ¿Medianoche? El crujido de las tablas del suelo al pisar la alfombra del baño. O peor. ¿Y si fuera mi propia cama, las almohadas, la ropa que usaba sin pensar? ¿Cuántas veces te despiertas al amanecer, todavía aturdido, y vas al baño por la mañana? ¿Automático? ¿Cuántas veces tus dedos tocan algo sin que realmente mires? Y comencé a examinar cada objeto como si fuera una bomba. Cada error podría ser el último. Y lo más cruel fue saber que hasta entonces, solo la suerte me había salvado. La suerte no dura para siempre. Con el tiempo comencé a convencerme de que ella se había rendido. Tal vez yo estaba muy inteligente. Quizás habría demostrado ser un hueso duro de roer. Me río de esa idea ahora. Por supuesto. Porque la verdad es que la subestimé de manera grotesca, de la misma manera que un ratón cree que comprende la mente del gato. Siempre he tenido debilidad por los gatos. Mi esposa prefería los perros, esas criaturas. Leal y ruidoso, pero crecí con felinos. Había algo en su independencia. En la forma en que observaban el mundo con ojos un tanto desdeñosos que... Fascinado. Esa noche, mientras la tormenta azotaba las ventanas y el mar rugía contra las rocas de abajo, escuché un maullido débil, casi humano, proveniente de abajo.
Desde mi ventana. Al principio lo ignoré. Los gatos pelean. Los gatos aúllan. Pero el sonido no se detuvo. Fue un lamento continuo, como si algo estuviera atrapado, sufriendo. Y luego, como un idiota, como un anciano demasiado solo para resistir la idea de compañía, comencé a fantasear, y sí. Fue un gato perdido. Un coño delgado, tal vez anaranjado, empapado por la lluvia. Y podría llevarlo adentro, secarlo con una toalla y llamar al veterinario por la mañana. Imagínelo calentándose los pies en la cocina mientras yo preparaba café. Dios, qué estúpido fui. Salí corriendo sin abrigo, con los pies descalzos hundiéndose en la tierra húmeda. El maullido yo conducía monótono como un canto fúnebre. Cuando me acerqué al arbusto cuando se escuchó el sonido, solo vi la mitad trasera de un gato, pelaje rojo, cola levantada. Como si el animal estuviera atrapado, intentando liberarse. Mi corazón se aceleró. Me acerqué, extendí la mano, casi toqué ese pelaje húmedo. Y entonces algo dentro de mí gritó. Una voz ancestral, que no salió de mi cabeza, sino de mis entrañas. No tocar. No te acerques. Odiaba ese instinto. Odiaba mi propia desconfianza. ¿Cómo se atrevió a dudar de ese sufrimiento? ¿Cómo me atrevo a pensar que esto también podría ser una trampa? Respiré hondo y aparté las ramas. Lo que vi me rompió. No era un gato. Nunca había sido un gato. Era ella. Esa cosa informe, ese trozo de carne oscura y babeante. Como un tumor vivo arrancado del fondo del océano. Y en tus manos, en todo caso. Así se podría llamar, estaban incrustados en el vientre del pobre animal. Dedos demasiado largos y huesudos, como las patas de una araña ahogada, abrieron la puerta. Vientre de la criatura. Las costillas se rompieron una por una, forzadas hacia afuera, mientras algo dentro del gato, algo que ya no era un gato, emitió un sonido gutural, un gemido distorsionado que salió de su boca abierta en un ángulo imposible. Era como si algo estuviera usando el cuerpo del animal como instrumento. Como si estaba tocando su agonía. Retrocedí, me ahogé y casi vomité. Una rabia tan pura como el terror me invadió. Quería agarrar esa cosa, arrancarla del suelo, tirarla al mar y exigir respuestas. ¿Por qué haces esto? ¿Qué deseas? Pero me contuve. Porque eso es lo que ella quería. No me engañes. Bromea conmigo. Y por primera vez entendí lo personal que era. Ella no solo me persiguió. Ella me conocía. Irse. Grité con la voz ronca de odio. Déjate a los míos. El cuerpo del gato se desplomó inerte como un muñeco de trapo. Cuando miré de nuevo. Para el monte ya no quedaba nada. Solo el olor a podredumbre y el viento aullante. Como si se estuviera riendo de mí. Enterré al animalito esa misma noche con manos temblorosas y lágrimas mezclándose con la lluvia. A la mañana siguiente llamé a mi hijo. Le pedí que me llevara a un asilo, lejos de la costa. No quería tomar nada. Ni fotos, ni ropa, ni recuerdos. Solo quería irme. Pero el cebo no había terminado su juego. Mi hijo llegó esta mañana. O al menos debería haber llegado. En cambio, llamó al mediodía, horas más tarde de lo acordado, con la voz entrecortada por los sollozos. Papá, no entiendo por qué alguien haría eso. ¿Hacerlo? Pregunté, ya sabiendo. ¿Por qué la desenterraron? ¿Por qué se llevaron el cuerpo del gato? Ahora es de noche. Y algo está caminando allí arriba. Escuché cristales romperse hace una hora. Siguió un ruido sordo, como si algo. Un peso pesado había caído al suelo de mi habitación. Pero cuando subí a comprobarlo, todo era normal. Demasiado. Mi cama estaba hecha. La lámpara está encendida. Mis zapatillas al pie de la cama. Y acostada bajo las sábanas, su pecho subía y bajaba a un ritmo lento. Estaba allí. Mi esposa.
Durmiendo. Como si nunca se hubiera ido. Pero no es una trampa. No es un juego. Es una advertencia. No solo quieren mi miedo. Quieren algo mucho peor, mi confianza. Porque cuando crees que ha vuelto lo imposible, cuando bajas la guardia y extiende la mano para tocar su rostro sintiendo el calor que no debería estar allí, fue entonces cuando que entren. La primera vez que esto sucedió pensé que era el dolor el que me estaba engañando. El segundo. Lo atribuí al cansancio. Pero ahora. Ahora sé que es un ritual. Me están preparando. Cada detalle, el olor de su perfume, la forma en que respira, incluso él. La temperatura corporal debajo de las sábanas está calculada para hacerme querer que sea real. Y cuando finalmente me rindo, cuando me acuesto junto a ella y cierro los ojos. Se llevarán ambos. Porque esto no es un reencuentro. Es un intercambio. ¿Y el precio? Mi alma. Silencio. La cámara tiembla ligeramente como si quien filma estuviera reteniendo la respiración. Luego un susurro apenas audible proveniente de fuera del cuadro, emoticono cara sonriente. Aún no lo entiendes, ¿verdad? Ella nunca estuvo aquí. Tú eres el que nunca se fue.